La iglesia de San Miguel se alzaba modesta bajo el sol de California, sus paredes reflejaban la luz de la mañana de un modo casi divino. Tauli se ajustó el chaleco por 10ª vez, sintiendo la tela extraña contra una piel acostumbrada al cuero y al viento libre. Sus dedos temblaban, no por miedo, sino por algo que hacía mucho no sentía, esperanza. Hoy dejaría atrás al guerrero que fue y se convertiría en solo un hombre que amaba, un esposo. Mariana estaba al otro lado de aquella puerta, envuelta en encaje blanco, esperándolo. La granjera de manos curtidas y sonrisa sincera que le había enseñado que la paz no era debilidad. Ella lo había aceptado con su pasado, sus cicatrices, sus pesadillas nocturnas. 3 años atrás, cuando Tauli llegó a su rancho pidiendo trabajo, ella vio más allá del apache que todos temían. Vio a un hombre cansado de guerra, buscando un lugar al que, por fin, pudiera pertenecer. El padre Domingos ordenaba los papeles en el altar, sus gafas redondas se le deslizaban por la nariz mientras murmuraba oraciones. La iglesia estaba llena, granjeros, comerciantes, algunas familias mexicanas que conocían a Mariana desde niña. No todos miraban a Tauli con amabilidad. Algunos susurraban, lanzaban miradas desconfiadas. ¿Un apache casándose con una de los suyos? Eso todavía incomodaba muchos corazones. Pero Tauli había aprendido a ignorar las miradas. Había sobrevivido a cosas peores que la desaprobación silenciosa. Había sobrevivido a batallas, hambre, traiciones. Había sobrevivido a la pérdida de todo lo que un día llamó hogar. Y más doloroso que todo, había sobrevivido al final de su primer matrimonio, cuando Nayeli se marchó sin explicaciones, dejando solo silencio y un agujero en el pecho que Tauli creyó que nunca cicatrizaría. Hasta conocer a Mariana. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Era la hora. Tauli respiró hondo, percibiendo el aroma de las flores mezclado con el olor de las velas encendidas. Su corazón se aceleró, no por nerviosismo, sino por gratitud. Lo había logrado. Después de tanto, por fin volvería a tener una familia. Una vida simple, honesta, lejos de las sombras que lo perseguían. El padre le hizo un gesto para que ocupara su lugar frente al altar. Tauli caminó por el pasillo central, sintiendo los ojos de todos sobre él. Su cabello negro estaba recogido, y llevaba ropa prestada que no le quedaba perfecta, pero en ese momento no importaba. Mariana aparecería pronto, y nada tendría relevancia más allá del sí que estaba a punto de pronunciar. Un sí que significaba un nuevo comienzo. Un sí que significaba perdón, de sí mismo y del mundo. La música comenzó. Las puertas de la iglesia se abrieron lentamente. Tauli se giró, preparando su mejor sonrisa, con los ojos ya brillando para recibir a la novia. Pero quien entró no fue Mariana. Una figura tambaleante surgió en la entrada, iluminada por la luz del sol que invadía el templo. Era una mujer embarazada, con el vestido rasgado y el rostro marcado por las lágrimas. Su cabello negro caía despeinado sobre los hombros. Y cuando alzó la mirada hacia el altar, Tauli sintió que el mundo se detenía. Era Nayeli. El silencio que se apoderó de la iglesia fue absoluto, como si hasta el aire hubiera dejado de circular. Nayeli se aferró al marco de la puerta, con las piernas flaqueándole. Su vestido de algodón estaba cubierto de polvo, las mangas desgarradas, y tenía arañazos en los brazos. Pero era su rostro el que contaba la historia más cruel, ojos hundidos, piel pálida, labios agrietados de quien no bebía agua desde hacía horas. Estaba al borde del colapso. Tauli no podía mover un solo músculo. Sus ojos se clavaron en ella como si estuviera viendo un espíritu, algo imposible materializado frente a él. Nayeli, la mujer a la que había amado durante 5 años. La mujer que se fue sin mirar atrás, dejándolo perdido en preguntas sin respuestas. Y ahora estaba allí, embarazada, destruida, el día de su boda. Su mente se negaba a procesar la escena. Los invitados comenzaron a susurrar. Algunas mujeres se taparon la boca, conmocionadas. Los hombres cruzaron miradas confusas. El padre Domingos se atragantó con sus propias palabras, sin saber cómo reaccionar. Mariana todavía no había entrado, esperaba en la parte de atrás de la iglesia, ajena al caos que se estaba instalando. Pero sus padrinos ya lo habían visto todo. Doña Rosa, la madrina, corrió hacia afuera, probablemente para avisarle a la novia de lo que estaba pasando. Nayeli dio un paso más.
Sus manos se aferraron a su propio vientre y soltó un gemido bajo, de dolor o de desesperación, quizá de ambos. Fue entonces cuando Tauli lo notó. En su cuello, balanceándose contra el pecho, estaba el collar. El collar de protección que él mismo había trenzado años atrás, usando fibras de cedro y cuentas de turquesa. Un amuleto que él hizo con sus propias manos, en una noche en que Nayeli dijo que tenía miedo. Se lo dio como promesa: mientras lleves esto, estarás bajo mi protección. El collar estaba gastado, descolorido, pero seguía allí. Ella no lo había tirado. No lo había olvidado. Y lo más importante, lo llevaba puesto ahora, en este momento. Eso no era casualidad. Era una petición. Un grito silencioso. Tauli sintió que algo antiguo despertaba dentro de él, el instinto de guerrero, de protector. Nayeli no había venido a destruir su boda. Había venido porque estaba en peligro. Un peligro real. Tauli, su voz salió débil, ronca, quebrándose a la mitad. Dio un paso más y las piernas le cedieron. Antes de que pudiera caer, Tauli ya se había movido. Sus reflejos apache fueron más rápidos que sus pensamientos. Cruzó el altar en 3 zancadas y la sostuvo entre sus brazos antes de que se desplomara sobre el suelo frío de la iglesia. Su peso era demasiado ligero, inquietantemente ligero para alguien embarazada. Estaba desnutrida. Nayeli alzó la mirada hacia él, y por primera vez en 3 años, sus ojos se encontraron de verdad. Había miedo en aquellos ojos oscuros. Un miedo profundo, visceral. Y algo más, una súplica muda. Ayúdame, decían esos ojos. Por lo que un día tuvimos, ayúdame. Tauli sintió que el pecho se le cerraba. Todas las preguntas, toda la rabia, todo el dolor que había cargado, de pronto parecían pequeños frente a la fragilidad que sostenía en sus brazos. Fuera lo que estaba ocurriendo, era más grande que los dos. La iglesia estalló en voces. Algunos hombres se levantaron de las sillas, indignados. Las mujeres cuchicheaban, furiosas. El padre Domingos intentaba restablecer el orden, alzando las manos y pidiendo calma, pero nadie lo escuchaba. Tauli lo ignoró todo. Cargó a Nayeli hasta un banco lateral y la sentó con cuidado, arrodillándose frente a ella. Sus ojos recorrieron su rostro, buscando señales de heridas graves. Había moretones antiguos en las muñecas, como marcas de cuerda. ¿Qué te pasó? La voz de Tauli salió baja, controlada, pero había una urgencia en ella que hizo que Nayeli se estremeciera. Ella intentó hablar, pero solo consiguió sollozar. Sus manos temblaban violentamente. Tauli se dio cuenta de que estaba en shock, con el cuerpo al límite. Miró alrededor buscando agua, cualquier cosa, pero antes de poder pedir ayuda, la puerta lateral de la iglesia se abrió. Era Mariana. La novia entró con su vestido blanco, el velo todavía cubriéndole parte del rostro. Pero cuando vio la escena, Tauli arrodillado ante otra mujer, sosteniéndole las manos, se detuvo. La expresión de alegría que traía se desmoronó. Doña Rosa estaba detrás de ella, intentando explicar, pero las palabras se morían en el aire. Mariana simplemente miró. Miró a Tauli. Miró a Nayeli. Y comprendió que algo mucho más grande estaba ocurriendo. Tauli, la voz de Mariana salió temblorosa, herida, pero no rabiosa. Ella era demasiado fuerte para gritar o armar un escándalo. Pero el dolor en sus ojos era innegable. ¿Quién es ella? Tauli se levantó lentamente, cada movimiento pesado como piedra. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo decir que la mujer a la que había amado antes que a ella estaba allí, embarazada y perseguida, sin que pareciera traición? ¿Cómo pedirle que entendiera algo que ni él mismo terminaba de entender? Mariana, empezó Tauli, pero Nayeli lo interrumpió. Se puso de pie con dificultad, sujetándose el vientre, y encaró a Mariana. Había algo noble en ese gesto, aún rota como estaba. No quería ser la villana. No quería destruir. Me llamo Nayeli, dijo, la voz aún débil, pero firme. Estuve casada con Tauli hace mucho tiempo. Y no debería estar aquí. Pero me van a matar si no pido ayuda. La iglesia quedó aún más silenciosa. Mariana dio un paso atrás, procesándolo. ¿Quién va a matarte?, preguntó, y en su voz había menos acusación y más genuina preocupación. Mariana tenía un corazón inmenso,
Era incapaz de ver a alguien sufrir y no conmoverse. Nayeli tragó saliva, y las lágrimas empezaron a caerle libres. Hombres del pueblo de Santa Rosa. Huí porque querían obligarme a casarme con el hijo del hacendado más rico de allí. Cuando me negué, dijeron que yo tenía una deuda con su familia, una deuda de mi padre. Me encarcelaron. Me mantuvieron encerrada. Tauli apretó los puños. Cada palabra de Nayeli encendía una rabia antigua dentro de él. Conocía esas historias. Conocía a hombres que usaban deudas como excusa para esclavizar, para controlar. ¿Y cómo escapaste?, preguntó, con la voz peligrosamente baja. Nayeli se tocó el vientre. Me dejaban salir a buscar agua. Un día, no volví. Corrí durante días. Me están siguiendo. Miró a Tauli con una desesperación renovada. Sabían que vendría aquí. Sabían de tu boda. Deben de estar llegando. Antes de que alguien pudiera responder, la puerta de la iglesia fue derribada de un golpe. 3 hombres entraron, sudorosos, con rifles en las manos. El líder, un hombre de bigote espeso y mirada cruel, señaló directamente a Nayeli. Ahí está. La fugitiva, gritó, y el pánico se apoderó del lugar. Las mujeres gritaron. Los hombres protegieron a sus familias. El padre Domingos alzó las manos, intentando calmar los ánimos. Pero Tauli no se movió. Simplemente se colocó entre Nayeli y los hombres armados, su cuerpo como una barrera silenciosa. Y cuando habló, su voz retumbó en la iglesia como un trueno. Nadie la toca. El hombre del bigote espeso soltó una risa cruel, pero sus ojos traicionaron nerviosismo cuando se toparon con los de Tauli. Había algo en el apache que hacía dudar incluso a hombres armados. Apártate, indio, escupió con desprecio. Esa mujer es propiedad de la familia Morales. Tiene una deuda que pagar. Tauli no se movió ni un centímetro. Sus ojos eran piedra fría. Ella no es propiedad de nadie. Los otros 2 hombres se abrieron hacia los lados, intentando flanquearlo. Eran cazadores, lo entendió Tauli, sabían trabajar en grupo. Pero nunca habían enfrentado a un verdadero guerrero apache. El líder apuntó el rifle directamente al pecho de Tauli. Última oportunidad. Si no te apartas, te derribo y me la llevo igual. Su dedo rozó el gatillo. Toda la iglesia contuvo el aliento. Fue Mariana quien rompió el silencio. Dio un paso al frente, alzando el mentón con un valor que Tauli no sabía que ella poseía. No se van a llevar a nadie de esta iglesia, declaró, y su voz firme resonó contra las paredes. Esto es tierra sagrada. Y si quieren llevarse a esa mujer, tendrán que pasar por mí también. Doña Rosa siguió a su ahijada y se colocó a su lado. Luego otros invitados se levantaron. Uno a uno. Hombres y mujeres que habían venido a celebrar una boda ahora formaban una barrera humana. El líder de los armados vaciló. No esperaba resistencia. Dispararle a un apache era una cosa, pero abrir fuego dentro de una iglesia llena de testigos respetables, eso traería consecuencias. Dio un paso atrás, aunque la rabia se le veía en la cara. Esto no termina aquí, gruñó. La familia Morales no olvida. Esa mujer va a pagar lo que debe, y quien la ayude pagará con ella. Con un gesto brusco, él y sus hombres se retiraron, pero no antes de lanzar una última mirada amenazante. Cuando la puerta se cerró, la tensión se deshizo en un alivio colectivo. La gente empezó a hablar toda a la vez, a abrazarse, a comprobar si todos estaban bien. Pero Tauli no sintió alivio. Sabía que aquello era apenas el comienzo. Hombres como esos no se rendían. Volverían, con más gente, mejor preparados. Y cuando volvieran, sería peor. Se giró hacia Nayeli, que se había desplomado en el banco otra vez, sollozando de agotamiento y miedo. Mariana se acercó despacio. No miraba a Tauli, sus ojos estaban fijos en Nayeli. Tras un largo instante, se arrodilló junto a la mujer embarazada y le tocó el hombro con suavidad. Ahora estás a salvo, dijo Mariana, en voz baja. Nayeli levantó la vista, confundida y agradecida a la vez. ¿Por qué me estás ayudando?, susurró. Arruiné tu boda. Mariana sonrió con tristeza. No arruinaste nada. Pediste ayuda. Y de donde yo vengo, no le damos la espalda a quien la necesita. Tauli observó la escena,
con algo apretándole el pecho. Allí estaban las dos mujeres que habían marcado su vida, una representaba su pasado, la otra su futuro. Y ambas mostraban una fuerza que lo humillaba y lo inspiraba al mismo tiempo. El padre Domingo se acercó, limpiándose las gafas con nerviosismo. Tauli, dijo en voz baja, ¿qué vas a hacer ahora? La boda, la situación. Tauli miró el altar, luego a Mariana, luego a Nayeli. La decisión se le formó antes incluso de convertirse en palabras. Había vivido como guerrero el tiempo suficiente para saber que algunas batallas eran más importantes que sus propios deseos. La boda tendrá que esperar, dijo, con voz serena pero firme. Primero tengo que resolver esto. Tengo que asegurarme de que ella y el niño estén a salvo. Después ya veremos. La granja de Mariana quedaba a apenas 3 kilómetros de la iglesia, pero el trayecto pareció durar una eternidad. Tauli condujo la carreta con Nayeli tendida en la parte de atrás, envuelta en mantas, mientras Mariana cabalgaba a su lado, aún con su vestido de novia, que ahora llevaba el polvo del camino. Doña Rosa y algunos hombres de confianza lo seguían, formando una escolta improvisada. Nadie hablaba. El peso de lo que había ocurrido flotaba sobre todos. Cuando llegaron a la propiedad, Mariana tomó el mando con una eficacia sorprendente. Indicó a dos mujeres que prepararan una habitación para Nayeli, a otra, que calentara agua, a otra, que trajera comida. Tauli cargó a su exesposa dentro de la casa y la colocó con cuidado en la cama. Nayeli murmuró algo ininteligible, con fiebre. Tenía la frente ardiendo. Doña Rosa se acercó, le tomó el pulso y frunció el ceño. Está demasiado débil. Necesita descansar con urgencia. Y necesitamos un médico para revisar al bebé. Tauli sintió una presión en el pecho al oír la palabra bebé. Miró el vientre de Nayeli, oculto bajo las mantas, y por primera vez permitió que la pregunta que venía evitando entrara en su mente, ¿ese niño era suyo? Nayeli había dicho que quizá lo fuera, pero ¿qué significaba exactamente? ¿Cuándo habría sido concebido? ¿Por qué no se lo había dicho antes? Las preguntas lo torturaban, pero no tenía respuestas. Mariana entró en la habitación con una bandeja de té y pan. Se había quitado el velo y se había recogido el cabello, pero aún llevaba el vestido de novia, una imagen surrealista dadas las circunstancias. Se sentó en el borde de la cama e intentó hacer que Nayeli bebiera un poco del té. La mujer despertó apenas, tomó unos sorbos y entonces sus ojos se encontraron con los de Mariana. Gracias, susurró. No tenías por qué. Basta, la interrumpió Mariana con suavidad. Descansa ahora. Podemos hablar después. Pero Nayeli negó débilmente con la cabeza. No, tienen que saber la verdad. Se la merecen. Miró a Tauli, que estaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Tauli, yo nunca quise dejarte. Cuando me fui, hace 3 años, no fue porque dejara de amarte. Fue porque mi padre estaba enfermo. Me mandó un mensaje diciendo que se estaba muriendo y que quería verme una última vez. Yo fui, pero cuando llegué al pueblo, descubrí que era una trampa. Tauli se tensó. ¿Una trampa? Nayeli asintió, con lágrimas cayéndole por las mejillas. Mi padre estaba enfermo de verdad, pero antes de morir hizo un acuerdo con la familia Morales. Les debía dinero, mucho dinero, por los tratamientos médicos. Su hijo, Lorenzo Morales, dijo que perdonaría la deuda si yo me casaba con él. Mi padre me suplicó. Dijo que era la única manera de salvar el honor de la familia. Su voz se quebró. Me negué. Dije que ya estaba casada. Pero cuando mi padre murió, Lorenzo dijo que la deuda seguía existiendo y que ahora era mía. Mariana se cubrió la boca, horrorizada. ¿Te tuvieron prisionera durante 3 años? Nayeli negó con la cabeza. No exactamente. Al principio me dejaban entrar y salir, pero siempre vigilada. Lorenzo intentaba convencerme, me cortejaba, pero yo siempre decía que no. Entonces, hace 6 meses, perdió la paciencia. Me encerró en una casa dentro de su propiedad. Dijo que si no aceptaba por las buenas, sería por las malas. Fue cuando se detuvo, como si la voz se le apagara. Sus manos fueron instintivamente hacia el vientre. Tauli sintió una furia fría subirle por la espalda. No necesitaba que terminara la frase para entender. Te obligó,
dijo Tauli, no como pregunta, sino como afirmación. El silencio de Nayeli fue respuesta suficiente. Se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. Mariana la abrazó por instinto, y por primera vez Tauli vio a su novia llorar también. Aquella habitación estaba llena de dolor, dolor antiguo, dolor fresco, dolor que ninguna palabra podía curar. Tauli cerró los ojos, luchando por contener la rabia que amenazaba con devorarlo. Conocía a hombres como Lorenzo Morales. Hombres que creían que el dinero y el poder les daban derechos sobre otras personas. Hombres a los que había que detener. La noche cayó sobre la granja como un manto pesado. Tauli estaba en el granero, afilando un cuchillo viejo bajo la luz débil de una lámpara de aceite. Sus movimientos eran mecánicos, repetitivos, la piedra de afilar deslizándose por la hoja en un ritmo hipnótico. No estaba preparando el cuchillo para nada en particular, pero el acto de afilar lo calmaba, le daba algo en que concentrarse más allá de los pensamientos que hervían en su mente. Se acercaron pasos suaves. Era Mariana. Se sentó sobre un fardo de heno a su lado, aún con aquel vestido de novia que debía haber sido símbolo de alegría. Ahora parecía un recordatorio fantasmagórico del día que nunca llegó a completarse. Permanecieron en silencio durante un largo rato, con el sonido de la piedra contra el acero llenando el espacio entre ambos. Por fin, Mariana habló. ¿Todavía la amas? La pregunta llegó sin acusación, solo con una curiosidad honesta. Tauli dejó de afilar. Se quedó mirando el cuchillo, buscando palabras que fueran justas para todos. La amé, respondió despacio. Durante mucho tiempo. Cuando se fue, me sentí perdido. Pasé 2 años intentando entender qué hice mal, por qué no fui suficiente. Por fin levantó la vista hacia Mariana. Hasta que te conocí, y tú me mostraste que podía ser amado de vuelta, que no estaba roto. Me devolviste las ganas de construir algo, Mariana. Me hiciste querer ser mejor. Su voz era cruda, honesta, pero hoy, cuando la vi en esa puerta, destruida, no sentí amor. Sentí responsabilidad. Mariana asintió lentamente, procesándolo. Responsabilidad, repitió la palabra, como si estuviera probando su peso. ¿Te sientes responsable porque un día fueron esposos? ¿O porque el bebé podría ser tuyo? Tauli dejó el cuchillo a un lado y se pasó las manos por el rostro. No sé si es mío. Las fechas no tienen sentido. ¿Pero importa? Ella llegó hasta mí con el collar de protección que le di. Eso significa algo en mi cultura. Significa que creyó que yo mantendría mi palabra, incluso después de todo. ¿Y la vas a mantener?, preguntó Mariana. No había rabia en su tono, pero sí miedo de lo que esa respuesta significaría para ellos. Tauli la miró a los ojos. Necesito asegurarme de que ella y el niño estén a salvo. No puedo darles la espalda ahora, Mariana. No puedo ser ese hombre. Le acarició el rostro con ternura. Pero eso no cambia lo que siento por ti. No cambia que quiero casarme contigo, construir una vida contigo. Mariana tomó su mano y entrelazó sus dedos. Lo sé, Tauli, y te admiro por eso. Admiro que seas el tipo de hombre que no abandona a alguien que lo necesita. Sonrió con tristeza. Pero también tengo miedo. Miedo de perderte. Miedo de que, cuando todo esto acabe, te des cuenta de que aún la amas. Miedo de no ser suficiente. La voz se le quebró un poco. Yo te esperé tanto. Construimos esto juntos. Y ahora siento que se me está escapando entre los dedos. Tauli la atrajo hacia un abrazo fuerte. No me vas a perder, murmuró contra su cabello. Te lo prometo. Vamos a resolver esto juntos. Mariana se acurrucó contra él, pero sus ojos permanecieron abiertos, clavados en la oscuridad del granero. Quería creerlo. Quería confiar en que su amor era lo bastante fuerte para sobrevivir a esa tormenta. Pero una parte de ella sabía que nada volvería a ser igual. Nayeli no era solo una exesposa. Era una mujer embarazada, traumatizada, que había sufrido horrores. ¿Cómo competir con eso? ¿Cómo no parecer egoísta por querer su boda de vuelta? Permanecieron así un rato, abrazados en el granero, 2 corazones tratando de encontrar consuelo el uno en el otro mientras el mundo alrededor amenazaba con desmoronarse. Afuera, la luna llena iluminaba la granja, y en las sombras, unos ojos observaban.
Uno de los hombres de Lorenzo Morales estaba escondido en la línea de árboles, anotándolo todo. Vio a Tauli y a Mariana en el granero. Vio a Nayeli ser llevada al interior de la casa. Ahora tenía información. Y la información era poder. Con una sonrisa cruel, se alejó en silencio, montó su caballo y cabalgó de regreso a Santa Rosa. A su patrón le interesaría muchísimo saber exactamente dónde encontrar a la fugitiva. Y esta vez, vendrían preparados. El amanecer trajo malas noticias. Don Esteban, el ranchero vecino y amigo de toda la vida de Mariana, llegó a la propiedad al galope como si el diablo le pisara los talones. Se bajó del caballo de un salto y buscó a Tauli, encontrándolo en el establo, alimentando a los animales. Tauli, tenemos que hablar con urgencia. El rostro de don Esteban estaba rojo de preocupación. Tauli soltó el balde de alimento y salió a su encuentro. ¿Qué pasó? Lorenzo Morales está reuniendo hombres en Santa Rosa, dijo don Esteban, rápido y sin aliento. Mi sobrino estuvo allí anoche y oyó todo. Morales está furioso. Está diciendo que tú secuestraste a su novia, que la mujer embarazada está legalmente prometida a él y que tú la estás reteniendo contra su voluntad. Lo está presentando como un asunto de honor. El viejo ranchero le agarró el brazo a Tauli. Viene con al menos 15 hombres, tal vez más, y trae al sheriff de su lado. Tauli sintió que el estómago se le cerraba. Lorenzo estaba dándole la vuelta al relato, convirtiéndose en la víctima. Era inteligente. Si aparecía con el sheriff, técnicamente tendría la ley de su lado, sobre todo si mostraba documentos falsos que probaran alguna deuda o contrato. Tauli sería visto como el criminal, el apache violento que le robó una mujer indefensa. ¿Cuándo vienen?, preguntó, con la voz controlada pese al torbellino por dentro. Hoy al mediodía, quizá antes. Tienes pocas horas. Mariana apareció en la puerta de la casa. Había oído parte de la conversación. Estaba pálida, pero decidida. Entonces necesitamos un plan, dijo, bajando los escalones con rapidez. No podemos simplemente entregar a Nayeli. No después de lo que pasó. Don Esteban los miró a los dos, confundido. Espera, ¿estás de su lado, Mariana? Pero ella arruinó tu boda. Mariana alzó el mentón. Ella no arruinó nada, don Esteban. Fue víctima. Y yo no voy a abandonar a una víctima solo porque me resulte incómodo. Tauli sintió una oleada de amor y admiración por Mariana en ese instante. Era más fuerte de lo que él jamás le había reconocido. Necesitamos testigos, dijo, pensando con rapidez. Necesitamos que Nayeli cuente su historia al sheriff antes de que llegue Lorenzo. Si conseguimos que personas respetables escuchen lo que le pasó, quizá el sheriff no acepte tan fácilmente la versión de Lorenzo. Don Esteban asintió. El padre Domingos. Si él escucha su confesión y da testimonio, eso pesa. El sheriff es religioso, respeta la palabra del padre. Entonces vamos a traerlo aquí, decidió Mariana. Ahora, no tenemos tiempo que perder. Se dio la vuelta para correr, pero Tauli la detuvo con suavidad. Mariana, si esto sale mal, si Lorenzo consigue lo que quiere a pesar de todo, pueden arrastrarte contigo. Tu granja, tu reputación, todo lo que construiste puede quedar destruido. ¿Estás segura de que quieres arriesgarlo? Mariana lo miró a los ojos un largo momento, y luego sonrió, una sonrisa pequeña, pero genuina. Estoy segura, porque es lo correcto, y porque es lo que tú harías. 2 horas después, el padre Domingos estaba sentado en el cuarto de Nayeli, escuchando su historia completa. Ella lo contó todo, desde el día en que se fue a ver a su padre moribundo hasta las semanas de huida desesperada. Habló de los meses de encierro en la hacienda de los Morales, de Lorenzo y de sus intentos cada vez más agresivos. Y entonces, con la voz temblorosa, contó sobre la noche en que él la encerró en el cuarto y ya no aceptó más negativas. El padre escuchaba en silencio, y su rostro envejecido dejaba ver cada emoción, impacto, tristeza, una ira santa. Cuando Nayeli terminó, el padre Domingos hizo la señal de la cruz sobre ella y le sostuvo las manos. Hija, has sufrido injusticias terribles. Pero Dios no te abandonó. Te trajo hasta aquí, hasta personas que pueden ayudarte. Se puso de pie, con la decisión tomada. Cuando llegue el sheriff, yo hablaré. Daré testimonio de todo lo que escuché.
Lorenzo Morales no va a llevarte de vuelta. Eso te lo prometo. Nayeli lloró de gratitud. Por primera vez en meses, sintió un destello de esperanza. Pero la esperanza es una llama frágil. Afuera, el sonido de caballos acercándose retumbó por la granja. Eran más de los que esperaban, no 15 hombres, sino al menos 25. Lorenzo Morales venía con un pequeño ejército. Y al frente, con la placa de sheriff, cabalgaba un hombre de expresión dura que claramente ya había decidido de qué lado estaba. La batalla estaba por comenzar. Tauli miró a Mariana, a Nayeli, al padre, y por último a los hombres que se aproximaban. Había pasado años intentando dejar atrás al guerrero, pero en ese momento comprendió que algunas luchas no podían evitarse. Solo quedaba decidir si valía la pena pelear. Y al mirar a las mujeres que dependían de él, tuvo su respuesta. Los caballos se detuvieron frente a la casa formando un semicírculo intimidante. Lorenzo Morales fue el primero en bajar, un hombre alto, bien vestido, con el cabello negro engominado y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Llevaba un traje caro que contrastaba con la rusticidad de la granja, como si quisiera dejar clara su superioridad. A su lado, el sheriff García se ajustó el cinturón con las armas y miró la casa con desaprobación. Tauli, llamó Lorenzo con una cordialidad falsa, te agradezco que hayas cuidado de mi prometida, pero ahora he venido a buscarla. ¿Podemos resolver esto de forma civilizada? Tauli salió de la casa lentamente, con pasos medidos. Mariana y el padre Domingos lo siguieron, colocándose a su lado en una demostración silenciosa de unidad. Don Esteban y algunos trabajadores de la granja también se unieron, formando una pequeña barrera. La desigualdad numérica era evidente, pero nadie retrocedió. Ella no es tu prometida, respondió Tauli con calma. Es una mujer libre a la que mantuviste prisionera. Y no se va a ir a ningún lado contigo. La sonrisa de Lorenzo se borró. Cuida tus palabras, Apache. Estás acusando a un hombre de bien de delitos graves. Yo tengo documentos que prueban que Nayeli tiene obligaciones legales conmigo. Una deuda que debe ser honrada. Se giró hacia el sheriff. Sheriff García, este hombre está impidiendo que se cumpla la ley. Exijo que saque a la mujer de esta propiedad y la devuelva a mi custodia legal. El sheriff asintió y dio un paso al frente, con la mano cerca de la funda. No tan rápido, sheriff. La voz del padre Domingos cortó el aire con una autoridad que solo décadas sirviendo a Dios podían dar. El anciano sacerdote bajó los escalones despacio, quedando entre Tauli y el sheriff. Antes de tomar cualquier acción, debería escuchar a todas las partes. Esa mujer está bajo la protección de la iglesia ahora. Me hizo una confesión, y lo que oí fueron relatos de abuso, encierro y violencia. Delitos que deben investigarse. Lorenzo soltó una risa amarga. ¿Confesión? Padre, con todo respeto, esa mujer es conocida por inventar historias. Está desesperada por escapar de sus responsabilidades. Las mentiras piadosas siguen siendo mentiras. El sheriff García pareció vacilar. Miró al padre, luego a Lorenzo, luego a la casa donde Nayeli, supuestamente, estaba. Necesito escuchar a la mujer, dijo al fin. Necesito que confirme personalmente lo que quiere hacer. Era una rendija pequeña, pero era una rendija. La puerta de la casa se abrió. Nayeli apareció, sostenida por Doña Rosa. Estaba pálida y temblaba visiblemente, pero había determinación en sus ojos. Cada paso parecía costarle un esfuerzo enorme, pero bajó hasta quedar junto a Tauli, encarando a Lorenzo directamente por primera vez desde su huida. Él la miró con una mezcla de rabia y algo más oscuro, posesión. Nayeli, dijo él, con una voz suave, aunque afilada en el borde, ¿estás bien? ¿Estas personas te hicieron daño? Dímelo y yo te protegeré. La única persona de la que necesito protección eres tú, respondió Nayeli, y su voz salió más fuerte de lo que ella misma esperaba. Me mantuviste prisionera. Me obligaste. Me robaste la libertad y la dignidad. ¿Y ahora vienes aquí fingiendo ser mi salvador? Se volvió hacia el sheriff, ignorando por completo a Lorenzo. Sheriff García, yo vine aquí por mi propia voluntad. Huí de la hacienda Morales porque mi vida estaba en peligro. Ese hombre no tiene ningún derecho sobre mí. Ningún documento falso cambia lo que él me hizo. El sheriff García frunció el ceño,
claramente incómodo. Conocía a la familia Morales, poderosos, influyentes, donantes generosos para su campaña. Pero también conocía al padre Domingos, y la palabra de un sacerdote no era algo que pudiera ignorar con facilidad. Señorita, esas son acusaciones graves, empezó. Lorenzo lo interrumpió, con la paciencia finalmente agotada. Basta, Sheriff, estoy perdiendo el tiempo aquí. Esa mujer me debe, legalmente, y me la voy a llevar ahora. Hizo un gesto a sus hombres. Agárrenla. Fue entonces cuando Tauli se movió. Se colocó delante de Nayeli antes de que cualquiera de los hombres de Lorenzo diera 2 pasos. Su mano fue al cinturón, donde tenía guardado un cuchillo, aún sin amenazar, pero dejando claro el mensaje. El primero que la toque se va a arrepentir, dijo, y había tanta promesa fría en esas palabras que hasta los más valientes dudaron. Lorenzo miró a Tauli con odio puro. ¿Crees que puedes desafiarme, indio? Puedo destruirte a ti y a todos aquí. Una sola palabra mía y lo pierden todo. Tauli no parpadeó. Entonces di esa palabra. Pero antes, piensa si vale la pena morir por ella. El silencio que siguió fue cortante como vidrio. Lorenzo y Tauli se miraban fijamente, y ninguno de los dos estaba dispuesto a retroceder. Los hombres de Lorenzo esperaban una orden, con las manos cerca de los revólveres, pero en el aire había nerviosismo. Todos allí conocían las historias sobre los apaches, su capacidad para pelear, su ferocidad cuando se veían acorralados. Enfrentar a uno quizá no valía el pago que recibían. Fue don Esteban quien rompió el impas. El viejo ranchero dio un paso al frente y sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. Antes de que alguien haga algo irreversible, quizá deberían ver esto. Todas las miradas se volvieron hacia él. Don Esteban abrió el sobre y extrajo varios papeles. Anoche, después de enterarme de que Lorenzo venía para acá, mandé a mi sobrino a investigar en los registros públicos de Santa Rosa. Sostuvo los documentos en alto. Y descubrí cosas interesantes. La supuesta deuda que la familia de Nayeli tenía fue saldada hace 2 años. Hay recibos, testigos. Su padre pagó todo antes de morir, vendiendo las tierras que tenía. Lorenzo lo sabe. Siempre lo supo. Un murmullo recorrió a los hombres. Lorenzo palideció. Eso es una falsificación. ¿De dónde sacó esos papeles? Don Esteban sonrió con frialdad. Del registro oficial. Firmados y sellados. Y hay más. Hablé con 3 mujeres del pueblo que trabajaban en la hacienda Morales. Todas afirmaron haber visto a Nayeli encerrada. Una incluso la ayudó a escapar, dándole ropa y comida. Sheriff, tengo nombres, testigos dispuestos a declarar. Esto no es solo un asunto civil. Son delitos. El sheriff García ahora parecía genuinamente perturbado. Miró a Lorenzo con una sospecha nueva. ¿Es cierto? ¿La deuda estaba saldada? Lorenzo intentó mantener la compostura, pero el pánico asomaba en sus ojos. Sheriff, esos documentos no prueban nada. Ese viejo está claramente manipulado por ese apache. Se inventaron toda esta historia para difamarme. Su voz subió, perdiendo el control. Nayeli es mía. La quiero, y la voy a tener. Es mi derecho. Y ahí estaba, la verdad desnuda. No era sobre deudas ni legalidades. Era sobre un hombre que quería poseer a una mujer y estaba dispuesto a cualquier cosa para conseguirlo. El sheriff García lo vio en los ojos de Lorenzo, y algo dentro de él cambió. Eran muchas cosas, quizá corrupto, quizá cobarde en lo político, pero había una línea que no cruzaba. Se giró hacia sus propios hombres. Bajen las armas, ordenó. Luego miró a Lorenzo. Señor Morales, va a tener que venir conmigo a la oficina. Tenemos asuntos que discutir. Usted no puede, empezó Lorenzo, pero el sheriff lo cortó. Puedo y lo haré. O viene por las buenas, o mando a mis hombres a esposarlo. Usted elige. La máscara de Lorenzo se quebró por completo. Miró alrededor, viendo cómo su posición se desmoronaba. Incluso sus propios hombres lo miraban distinto, algunos con asco, otros solo queriendo marcar distancia. Se volvió hacia Nayeli, y por primera vez hubo algo parecido a una desesperación real en su rostro. Nayeli, por favor. Yo puedo cambiar. Puedo ser mejor.
Dame una oportunidad. Nayeli lo miró durante un largo momento. Una parte de ella, pequeña, lastimada, casi sintió lástima. Casi. Lorenzo, dijo con calma, tú nunca me amaste. Me querías como una posesión. Y yo no le pertenezco a nadie más que a mí misma. Se tocó el vientre. Este niño nunca te va a conocer. Nunca va a crecer pensando que los hombres pueden tratar a las mujeres como tú me trataste a mí. Eso te lo juro. Cada palabra era una puerta cerrándose para siempre. Lorenzo intentó dar un paso hacia ella, pero Tauli se movió y lo bloqueó. Había algo definitivo en ese gesto, y Lorenzo comprendió que había perdido. Por completo. Se giró hacia el sheriff, con los ojos fríos. Esto no termina aquí. Mi familia tiene abogados, recursos. Vamos a... Las amenazas no van a ayudar su situación, lo cortó el sheriff, seco. Suba al caballo y vámonos. Con una última mirada de odio hacia Tauli, Lorenzo montó. El sheriff lo siguió, y la mitad de los hombres los acompañó. Los otros, al ver que ya no había pago ni lealtad que valiera, simplemente se dispersaron. Cuando el sonido de los cascos se perdió al fin en la distancia, el alivio colectivo fue palpable. Doña Rosa abrazó a Nayeli, que se derrumbó en lágrimas, no de tristeza, sino de liberación. El padre Domingos hizo la señal de la cruz, murmurando oraciones de gratitud. Don Esteban recibió abrazos y palmadas en la espalda, aceptando los agradecimientos con la modestia de quien solo hizo lo correcto. Y Tauli se quedó inmóvil, dejando que la tensión por fin se le escurriera del cuerpo. Se había acabado. De verdad se había acabado. Mariana se acercó despacio. Tenía los ojos enrojecidos, había llorado en algún momento durante el enfrentamiento, pero ahora sonreía. Estabas dispuesto a morir por ella, dijo en voz baja. No era una acusación, solo una constatación. Tauli le tomó las manos. Estaba dispuesto a morir por lo correcto. No es lo mismo. Mariana asintió, y algo en ella pareció acomodarse por dentro. Lo sé. Y por eso te amo. Se inclinó y lo besó, un beso suave, pero lleno de promesa. La promesa de que todavía había un futuro para ellos. Pasaron 3 meses. La granja de Mariana era diferente ahora, más llena, más viva. Nayeli vivía en una casita al fondo de la propiedad, recuperada y saludable, con el vientre ya enorme y a punto de dar a luz en cualquier momento. Ella y Mariana habían construido una amistad improbable, nacida del trauma compartido y de una admiración mutua. Trabajaban juntas en la huerta, conversaban sobre la vida, se reían de cosas pequeñas. Era extraño y maravilloso al mismo tiempo. Lorenzo Morales había sido llevado a juicio. Los testimonios de las mujeres del pueblo, combinados con los documentos que don Esteban consiguió, fueron suficientes. Lo condenaron por privación ilegal de la libertad y fraude. Su familia, avergonzada por el escándalo, lo desheredó. Cumpliría años en una prisión lejana, lejos de causar más daño. La justicia, aunque tardía, había sido servida. Nayeli por fin podía respirar sin miedo. Podía dormir sin pesadillas. Podía imaginar un futuro. Tauli estaba en el granero cuando oyó el grito. Soltó las herramientas y corrió hacia la casa, encontrándose con Doña Rosa saliendo apresurada. Es la hora. El bebé viene. A Tauli se le disparó el corazón. Mariana ya estaba con Nayeli, apretándole la mano, murmurando palabras de aliento. El parto duró horas, largas, dolorosas, tensas horas en las que no existía nada más que aquella pequeña casa y los gritos de una mujer trayendo vida al mundo. Tauli esperó afuera, caminando de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. Cuando el llanto del bebé por fin llenó el aire, se quedó inmóvil. Era un sonido tan puro, tan perfectamente inocente, que por un instante toda preocupación desapareció. Doña Rosa salió sonriendo, radiante. Es una niña, fuerte y sana. Y Nayeli quiere que entres. Tauli respiró hondo y entró. Nayeli estaba recostada, agotada pero luminosa, sosteniendo un pequeño bulto de mantas. Cuando alzó la vista hacia él, tenía lágrimas de alegría. ¿Quieres conocerla?, preguntó en voz baja. Tauli se acercó despacio, casi con reverencia. Al ver el rostro diminuto de la bebé, sintió que algo se rompía y se recomponía dentro de él al mismo tiempo. La niña tenía piel morena,
cabello oscuro y unos ojos que todavía no habían decidido su color final. Era perfecta, absolutamente perfecta. ¿Cómo vas a llamarla?, preguntó él, con la voz ronca de emoción. Nayeli sonrió. Pensé en Aidiana. Significa flor eterna en nuestra lengua, porque ella es el comienzo de algo nuevo, algo hermoso. Aidiana, repitió Tauli, y el nombre le sonó correcto. Luego miró a Nayeli. Ella no es mía, ¿verdad? No era una acusación, solo una necesidad de claridad. Nayeli negó despacio. No biológicamente. Pero, Tauli, yo no quiero que Lorenzo tenga ningún lugar en su vida. No lo merece. Tú eres el único hombre bueno que he conocido. Si aceptas, me gustaría que fuera su padre. En el corazón, donde de verdad importa. Era una petición inmensa, cargada de significado y responsabilidad. Tauli volvió a mirar a la bebé. Después miró a Mariana, que había entrado en silencio y observaba la escena. Sus ojos se encontraron, y Mariana asintió, un permiso, un impulso. Mariana era extraordinaria así. Entendía que amar no era poseer, era expandirse. Era tener espacio en el corazón para más. Tauli rozó con delicadeza la manito de Aidiana, y ella le apretó el dedo con una fuerza sorprendente. Y en ese instante, lo supo. Sería un honor, dijo. Los meses siguientes fueron de ajustes y descubrimientos. Tauli y Mariana por fin se casaron en una ceremonia pequeña e íntima, con Nayeli y la pequeña Aidiana presentes. No fue la boda grandiosa que habían planeado, pero fue más real, más verdadera. Se comprometieron el uno con el otro sabiendo exactamente qué desafíos enfrentarían, qué complicaciones traían sus vidas. Y aún así, eligieron amarse. Nayeli se quedó en la propiedad, no como empleada, sino como familia. Ayudaba en la granja, cuidaba a Aidiana y, poco a poco, reconstruía su vida. Algunas personas del pueblo no entendían aquel arreglo. Susurraban, juzgaban, inventaban suposiciones. Pero Tauli, Mariana y Nayeli no se preocupaban. Habían creado algo raro, una familia elegida, construida no por la sangre, sino por el respeto, el sacrificio y el amor genuino. ¿Era extraño? Sí. ¿No era tradicional? Absolutamente. Pero funcionaba. Y en ese funcionamiento había una belleza que desafiaba explicaciones simples, una familia nacida del dolor, floreciendo en esperanza. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y violeta, Tauli estaba sentado en el porche sosteniendo a Aidiana. La bebé había crecido en esos meses, sus ojos, ahora definitivamente marrón oscuro, y su sonrisa fácil y frecuente. Mariana estaba a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro. Nayeli trabajaba en el jardín, tarareando suavemente. Era una escena de paz perfecta, el tipo de paz que Tauli había buscado toda la vida y jamás creyó posible. ¿Eres feliz?, preguntó Mariana en voz baja, con los dedos entrelazados con los de él. Tauli pensó un momento, de verdad considerando la pregunta. Miró a la bebé en sus brazos, a la mujer a su lado, a Nayeli riéndose de algo que solo ella sabía. Pensó en todo lo que habían atravesado, el caos de la boda interrumpida, el enfrentamiento con Lorenzo, las noches difíciles y las decisiones imposibles. Pensó en lo fácil que habría sido que todo terminara distinto, en tragedia en lugar de redención. Sí, respondió al fin, y la palabra llevaba el peso de una verdad absoluta. Soy feliz. No de la forma que imaginé. No de la forma que planeé. Pero quizá esa sea la mejor forma de felicidad, la que te sorprende, la que te desafía, la que te hace crecer. Besó la coronilla de Mariana. Tú me enseñaste eso. Me enseñaste que, a veces, el final feliz no es el que soñamos, sino el que construimos con lo que tenemos. Aidiana eligió ese momento para soltar un gritito de bebé, estirando los brazos hacia Nayeli que se acercaba. Tauli se la entregó a su madre y observó a las dos juntas, Nayeli por fin libre, por fin en paz, con su hija en brazos. Gracias, susurró Nayeli, mirando a Tauli y a Mariana. Por salvarme, por salvarnos. No hacían falta más palabras. Los tres sabían lo que se habían dado, segundas oportunidades. Familia, hogar. La noche cayó sobre la granja y, dentro de la casa, se encendieron luces. Las risas resonaban, genuinas, leves,
llenas de vida. El apache que un día fue solo guerrero ahora era esposo, padre elegido, protector no por la fuerza, sino por el amor. La granjera que solo quería una vida simple descubrió que, a veces, la simplicidad es una complejidad abrazada con el corazón abierto. Y la mujer que había huido rota renació entera, no a pesar de sus cicatrices, sino gracias a ellas. Habían comenzado separados, 3 personas con dolores propios, historias complicadas, futuros inciertos. Pero el destino, o quizá algo más grande que el destino, los había reunido. Y juntos construyeron algo que ninguno habría podido construir solo, una familia extraña, no tradicional, perfecta en su imperfección. Una familia donde el amor no estaba limitado por definiciones antiguas, sino expandido por elecciones valientes. Y en esa expansión, todos encontraron no solo la paz que buscaban, sino algo aún más precioso, pertenencia. El apache estaba en el altar cuando su vida cambió para siempre. Pero mirando hacia atrás ahora, no cambiaría nada. Porque aquel momento de shock, aquella interrupción dolorosa, aquella elección imposible, todo lo llevó exactamente a donde debía estar, a casa. Al amor. A una familia que eligió construir, día tras día, con paciencia, sacrificio y una fe inquebrantable en que el amor, cuando es real, siempre encuentra un camino. Y así, bajo las estrellas de California, en una granja modesta donde 3 almas heridas sanaron juntas, comenzó una nueva historia. No la historia que ninguno de ellos planeó, pero sí la historia que todos necesitaban, una historia de nuevos comienzos, redención y el poder transformador de elegir el amor, en todas sus formas complicadas, desafiantes y absolutamente hermosas. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.